Y me han hecho cuentos de que hay gente que le han hecho brujos y que una persona le ha dicho, tienes que ir a tal cementerio, está enterrado en tal sitio y que supuestamente que eso está allí y te zafas del brujo ese, porque hay gente que supuestamente le hacen brujos para que no tengan problemas económicos. Suscríbete, dale like, dale a la campanita, deja tu comentario, dale share a este video, síguenos en las redes sociales. O sea, esto es un lleva y trae que me encanta y me fascina. Gente, hoy vamos a hablar de cosas paranormales. Quiero que sepan que esto da miedo. Así que si usted no está con su abuelita, mejor agárrela de la mano, porque esto se va a poner peludo. Pero si no está como la abuelita, ¿cómo la va a agarrar de la mano? No, pero en serio, hablando en serio. Mira, los otros días, y lo voy a contar porque yo no quiero que esto pase, yo soñé que me llamaron y que mi mamá se había muerto. Ay, yo ese día me levanté, entonces estaba hablando con esta amiga. Ella vive en Texas, y me estaba contando que últimamente le estaban pasando como cosas extrañas en un apartamento que ella alquiló. Creo que lleva viviendo como 2 años aproximadamente en ese mismo apartamento. Y que últimamente ella estaba sintiendo como que cosas extrañas en la cocina. Y ella decía, esa soy yo, que estoy loca. Porque a ella le gustan las historias de misterio. Yo pensé que te ibas a decir, a ella le gusta la gasolina. No, no, en serio, a ella le gustan las dichosas películas estas de Como a misterio. mí me Sí, no, encantan. pero a mí no me gusta. Entonces, ella empezó a ver una serie de cosas paranormales. Entonces, a raíz de eso, parece que se quedaba A en mí el me pasa eso. subconsciente. Sí, yo sé que a ti te pasa. Pues entonces, eso mismo le dije yo a ella, que a ti también te pasaba. Nada, la cosa es que ella sintió que había un ruido en la cocina, como cuando tú deslizas un vaso de un lado a otro. Pues, ¿qué pasa? Ella decía, esa soy yo, que estoy imaginándome cosas porque estoy viendo esto. Ajá. Entonces, pues tú sabes que cuando tú ves ese tipo de series, de esos son Te 10. sugestiona. Exacto, pero son como a lo que iba, son como 10 capítulos y ahí tú estás como 2 semanas viendo eso. Nada, la cosa es que ella dijo, pues nada, pues yo voy a dejar un vaso en el mismo centro del counter de la cocina. Ajá. Y hizo una marca. No, no hizo una marca. Ella sentía que deslizaba en el vaso. Y cuando venía no estaba en el mismo lugar. Estaba en el mismo lugar porque ella coge un vaso para beber. Ese es Ajá. su vaso. Que como nosotros que agarramos un vaso y lo ponemos ahí, ese es el que siempre usamos. Pues, ¿qué pasa? Que ella dijo, no, espérate, dame break. Ella cogió otro vaso y lo puso en el mismo centro del counter. Entonces ella sintió que el vaso iba otra vez y se rodaba. Entonces, tan pronto como ella escuchó el ruido, bajó rápido a ver si de verdad Se era lo había que ella estaba movido. escuchando y efectivamente ella me dice que el vaso estaba en el borde del counter y que habían unas manos como de niño pequeño. Tú sabes, cuando a veces tú te lavas las manos y agarras un vaso de cristal, Ajá. tú dejas las marcas de tus dedos ahí. Pero ella dice, habían unas marcas de un niño chiquito en el vaso. Y que ella entonces, en vez de dejar el vaso en el counter, empezó a poner el vaso en el fregadero y que ya dejó ¿Y a qué de... hora pasaba eso? A las 3:15 de la mañana. Mira, te lo cuento y se me paran los pelos. Y es la misma hora que yo normalmente me levanto. Ay, sí. Los otros días estaba orinando y yo decía, tengo que aguantar 45 minutos más y ni para el carajo voy para el baño. Y me ha pasado toda esta semana que me A mí me ha levanto a la misma pasado que hora. a las 3 de la mañana, a veces, como que por tiempos me levanto a esa hora, a veces a las 4, a las 5. Ahora cuando me despierto a las 5 es como que, y lo que me quedan son 2 horas para irme a trabajar. Pero Sí. anyway, a mí me contaron que este amigo mío estaba durmiendo y en el sueño alguien se le apareció o se despertó en el sueño. Entonces esta persona así vestido de negro, alto, como 7 pies, rubio, se le apareció y le decía que le tenía una oferta. ¿De trabajo? No, una Una oferta, oferta. algo, no sé, no creo que era algo bueno que se te aparezca una persona de negro, de 7 pies, rubio. Entonces que estaba parado y veía los pies, pero entonces así mismo como veía, los pies no se movían, pero esa persona se acercaba.
Ajá. y no se movía. Simplemente él veía como que esa persona se acercaba Ajá. y le decía que tenía una oferta, que si la quería aceptar. Entonces que no, entonces que eso pasó a las 3 de la mañana. Sí. Entonces a las 3 de la mañana dicen que eso es algo como de la, como burlándose de la, ¿cómo dicen? La Santa Trinidad. Ajá, sí, sí, sí. Y que a veces y que dan cantazos en la pared y eso es como Sí. burlando. Eso yo lo he visto en las películas, pero que casi esas cosas pasan a las 3 de la mañana. Entonces que tenía que aceptar esa oferta, pero no sé cuál es la oferta. Decía que va a volver para algún día que acepte esa oferta. ¿Cuál será la oferta? No sé, pero dice que jamás ha vuelto a soñar igual que desde esa vez. Se llevaron los pelos. Pero mira, ¿sabes qué? Una vez, mi papá es músico. Y mi papá antes, de hecho eso pasó antes de yo nacer, así que supongo que eso fue en los 80. Mi papá tocaba en una orquesta. Y él salió a cumplir con ese contrato. Entonces, mami me cuenta que cuando tú bajabas esas escaleras, después de... Ellos viven en un segundo piso. Entonces, cuando tú bajas las escaleras para empujar el portón, cada vez que tú lo ibas a abrir, eso raspaba en el cemento y hacía un ruido bien brutal. Pues, ¿qué pasa? Que papi va, entonces mi mamá no escucha si él cerró o la dejó abierta. ¿Qué pasa? Que tan pronto como mi papá se va, ella vuelve a escuchar o escucha como con bastante tiempo el raspón ¿cómo se llama? Del portón. Entonces ella dice, ay, a este se le quedó algo y vuelve. Pues vuelve fue que ella escuchó el raspón, escuchó los pasos, pero no vuelve a escuchar nada más. Entonces ella dice, lo que sea que esté ahí está detrás de la puerta, de entrada. Y ella se agachó, miró por debajo de la puerta y ella vio unos pies. Y ella dice, esos no son los zapatos de mi esposo, o sea, de mi papá. So ella movió el mueble, lo trancó con la puerta y se fue al cuarto con mis dos hermanos. Entonces, ella dice que el tipo que estaba en la puerta era el tipo que se había ahorcado en esa casa donde ellos vivían. Porque la señora que la ¿Dónde alquiló, vivían? ellos vivían en el pueblo de Manatí. Y se En ahorcó Puerto alguien Rico. dentro de una casa. Y él se ahorcó dentro de esa casa donde mi mamá vivía. Y mi mamá lo sabía porque ella era amiga de la persona que le rentó, de la señora que le rentó la casa. Entonces ya mami sabía de la historia. Entonces yo le digo, coño mami, si tú sabías eso, ¿cómo? Si yo sé eso y sabiendo cómo ella es y cómo yo soy, yo no rento la casa ni para el carajo. O sea, eso, olvídate de eso. Y la casa todavía está en pie. A veces nosotros pasamos por ahí y mami me dice, mira, tú ves esa escalera. El tipo abrió, subió la escalera y yo le vi los pies al muerto. Yo fui una vez a una casa. O si quieres termina el cuento, yo hago el mío ahora. No, te iba a decir que una vez yo me quedé en casa de mi abuela materna, entonces mami salía bien tarde del trabajo y ella me fue a buscar, yo digo yo, que eran como las 10:30, 11 de la noche. ¿Qué pasa? Que pasamos por una funeraria que estaba bien llena a esa hora. Entonces mami se acercó al stop, al pare, miró, no había nadie. Entonces tú sabes que por lo menos yo también lo hago cuando yo voy a volver o sea, cuando yo le voy a dar volver a entrar, gasolina al Miras carro, para otro lado. vuelvo a mirar para cerciorarme de que en efecto nadie venga. Pues cuando ella miró para acá, aquello era una muerta. Te lo juro, y te lo juro porque yo lo vi. Y yo era chiquita, y yo lo vi. ¿Tú sabes cómo mami pitó ese carro por ahí para abajo? Como nosotros fuimos. Y al sol de hoy, mami me habla y me dice, yo vi, y esa era la muerta que estaban velando en la funeraria. Y a mí eso nunca se me olvida. Igual, ¿sabes? Mami se crió al frente del cementerio. Y ella dice que una vez ella estaba mirando por la ventana, porque la ventana de su cuarto daba para el cementerio. O la ventana de mi abuela, creo que era. La ventana de mi abuela daba para el cementerio. Y ella estaba mirando así, era bien tarde en la noche, probablemente eran las 12 de la noche. Y ella vio como una persona se acercó al muro del cementerio y tiró algo para el cementerio. Y se fue. Entonces al otro día, mi mamá, tan metiche, mami, ella me debe estar escuchando, ella entró al cementerio y encontró el papelito, lo abrió y lo deshizo y era un brujo.
Y yo le digo, mami, ¿cómo tú tocas eso? Pero acuérdate que dicen que cuando tú tocas eso, Ah, eso sí que nunca lo había escuchado. Yo he escuchado de gente que hace brujos, que hace como personitas y o Era una mete, personita, exacto, con el nombre de una persona. escribe cosas en papeles y lo mete dentro de una botella y lo lleva al cementerio. Eso sí lo he escuchado. Y mami se acuerda del Y nombre de la persona. me han hecho cuentos de que hay gente que le han hecho brujos y que una persona le ha dicho, tienes que ir a tal cementerio, está enterrado en tal sitio y que supuestamente que eso está allí y te zafas del brujo ese, porque hay gente que supuestamente le hacen brujos para que no tengan problemas económicos o tengan problemas en el amor o le hacen amarre. O le hacen algo para que se Eso jodan. es algo que yo creo que se encuentra mucho en la comunidad creo que latina aquí en los Sí. Estados Unidos, porque si tú vas a diferentes sitios aquí en Chicago, hay muchas botánicas y Sí. venden santos y creo que los Sí, no, no, mexicanos pero creen mucho espérate. en la Santa Te voy a, Muerte. no, te voy a hacer un pare ahí. Dale, que tengo que hacer el cuento. Mi familia es santera. Bueno, parte de mi familia es santera. No es lo mismo la brujería que la santería. La santería tiene que ver con los santos, por eso es que se llama la santería. Entonces, hay mucha gente que no sabe de esto. Entonces dice, los santeros, que si son malos. No, 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 no. Si tú haces las cosas bien y estás con los santos, eso no tiene nada malo. Ahora, si tú haces las cosas malas, ya estás haciendo brujería. Ya tú no estás, porque un santo, si tú le rezas a un santo, si tú le pides un favor a un santo, tú no le vas a pedir nada malo. A menos que si tú le pidas algo malo, entonces ya estás cayendo ¿cómo es? En la brujería. No es lo mismo ni se pinta igual. Entonces la gente se confunde mucho, obviamente porque no sabe. Bueno, pero en las botánicas yo lo que digo es que venden cosas que, por ejemplo, en Chicago hay una botánica que tiene una imagen de la Santa Muerte y mucha gente que se encomienda a la Santa Muerte. He ido a casas donde la gente tiene una estatua pequeña de la Santa Muerte, Eso tienen pasa como mucho en México. un altarcito Sí. con velas. Me acuerdo que una vez fui a casa de una señora que tenía creo que una vasija de agua y decía que si alguien entraba con mala energía, esa agua se tornaba negra. Pues lo mismo dicen Y de la creo sal. que tenía una herradura Por o ejemplo, algo de elefante, no me acuerdo. Yo la me acuerdo herradura, de eso. exacto. La señora, creo que hacía trabajos de eso y que venía gente a veces a su casa. Me acuerdo que tenía aceititos, tenía hasta como una camilla, no sé para qué era, pero tenía una camilla en la casa. Pero anyway, al tema que iba a hablar, para que tú sigas tu cuento, fui a una casa donde hubo una masacre. Y en la casa mataron creo que a 5 o 6 personas. Eso fue aquí en Chicago. Eso fue en Chicago, sí. Y me acuerdo haberle preguntado al dueño, porque nosotros entramos a hacer algo allí, a un reportaje, y yo le pregunté porque fueron unas muertes terribles. Entonces le pregunté que si ellos, porque la casa estuvo vacía por muchos años, nadie la compraba. Y ellos la compraron y la casa estaba muy bonita por dentro. Y miré hacia abajo donde ocurrieron uno de los asesinatos, otros ocurrieron en los cuartos, porque eso fue noticia. Sí, sí, yo sé, yo creo que sé de lo que me estás Y hablando, sí. entonces le pregunté al señor, ya por cuando habíamos terminado, porque él nos dio el permiso de grabar en la casa. Eh, y le pregunté que si alguna vez había escuchado o veía cosas así paranormales. Y dijo, nunca he experimentado nada en esta casa. Y lo que pasó en esa casa fue terrible. Fueron ¿Qué fue unos lo que pasó? asesinatos bien grotescos. Un primo de una familia, de esa familia, parece que estaba chantajeando algo y le dijeron que no le iban a dar dinero y él mató a la señora, mató a sus hijos y esperó a que llegaran los familiares que también vivían allí y los mató. Y se fue y no dijo nada y resultó ser que había sido un familiar por dinero. Cuando pasan ese tipo de cosas, siempre, 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 siempre la policía dice o es un familiar o es un allegado. Eso siempre pasa. Pero mira, nosotros tenemos un amigo en común que me estaba contando una vez, nos estaba contando, ¿te acuerdas de eso? Porque eso pasó aquí. Eso pasó aquí. ¿Aquí? ¿Qué Aquí. pasó aquí? Él estaba contando aquí y yo probablemente estaba sentada aquí mismo donde estoy sentada hoy. Que le estaba diciendo que su papá
es o era, porque no sé si sigue vivo, sacerdote o tenía que ver algo de la iglesia. Diácono, quizás. ¿Qué? No, porque él no es católico. Bueno, anyway, la cosa es que él tenía que ver con algo de la iglesia. ¿Qué pasa? Que él dice que él soñó que tenía que llevarle una bolsa de comida a esta dirección exactamente y que él se levantó a esa hora, él hizo su bolsa de comida y la llevó justo a la dirección donde la persona en el sueño le había dicho que tenía que dejarla. ¿Qué pasa? Que el domingo, cuando llega a la misa, ellos están todos en la iglesia y esta señora se para a hablar con el micrófono porque parece que había una sesión de personas que querían compartir algún tipo de experiencia y esta señora agarra el micrófono y dice... yo le quiero dar gracias porque yo esta semana o este mes he estado bien apretada, no he tenido con qué comer, no he tenido con qué darle de comer a mis hijos y de repente una mañana me levanto, abrí mi puerta y tenía una bolsa de comida. Y eso es para pelo. Pero entonces, así mismo, él estaba contando de cómo tenía historias buenas, también le pasaban cosas malas. Y dice que una noche... Volvemos con el mismo horario a las 3 de la mañana. Me quedé yo con la mano aquí. El micrófono, con el micrófono. Que a las 3 de la mañana, ellos sintieron, o había pasado algo, o no dejaron algo, o pasó algo. La cosa es que ellos sintieron que agarraron el termo del café y le dieron bien duro al counter de la cocina. Y cuando ellos se levantaron al otro día, estaba el termo de la cocina en un lugar diferente donde mismo lo dejan normalmente y cuando ellos levantaron el termo estaba la marca en el counter del termo de lo duro que le dieron. ¿Sabes? Y también me ha pasado como por ejemplo cuando mi abuelo se murió, que yo creo que yo dije una parte en otro podcast de paranormal. Pero lo que a mí se me olvidó contar en ese podcast es que, ¿ustedes se acuerdan de Mi Gorda Bella, de la novela? Ajá. Pues, cuando mi abuelo muere, yo estaba viendo la novela mientras estaban rezando ¿cómo se dice? Novenario. Novenario. Estaba rezando el novenario. ¿Qué pasa? Que yo estoy así viendo la novela de Mi Gorda Bella y... Mi abuelo pertenecía a la logia masónica y ellos tenían reunión todos los martes. Ese día era martes y probablemente era hora de que él se bañara y se alistara para irse a su reunión de la logia masónica. Pues yo estoy viendo Mi Gorda Bella justo en el lado donde mi abuelo se murió. Yo estoy acostada justo donde donde mi abuelo se murió. Y yo veo que el baño de él, la luz se prende. Yo me cagué. ¿Sabes cómo yo salí corriendo de ese cuarto? Y mi tío me ve y me dice, ¿tú? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que tienes una cara que estás bien pálida. Y yo le digo, la luz del baño se prendió. Y él me dice, ¿cómo va a ser? Sí, se prendió. Y yo no me atreví a levantar la voz ni para el carajo, porque tú sabes que normalmente las personas no creen eso. ¿Sabes? Eso pasa y no pasa. Entonces él me llevó hasta el cuarto, de momento mi abuela entra y yo le digo, estoy viendo la novela, mira, la novela está todavía, el baño se prendió y yo no lo prendí porque yo no he ido al baño. Entonces mi abuela va donde mí y me dice, es que esta mañana prendí la luz y la luz se tarda en calentarse y en prender. Y yo le digo, la luz no se va a tardar en prender 10 horas, ¿sabes? Es como que, por favor, ¿sabes? Entonces, cosas como esas yo experimenté cuando mi abuelo se murió. Igual que como 3 días antes de él morirse, mami, que ve cosas también, me dice, aquí vino un señor con sombrero alto, de paja, vestido de cierta manera. Entonces, ella se lo contó a mi abuelo y mi abuelo le dijo, ese es mi papá. Y mi abuelo era huérfano, ¿sabes? Su papá murió a los 9 años. Entonces, ¿sabes? Sí existen este tipo de cosas. Una vez escuché, me hicieron el cuento, fue un vecino, que cuando su papá murió porque lo asesinaron de una puñalada en una pelea, que no estaba peleando, simplemente los trató de separar y lo puñalearon y murió. Y dice que él supo cuando su papá había muerto porque él se le apareció esa noche a los pies de la cama. Y sabía que su papá había muerto, porque quien se le apareció fue su papá. Se me paran los pelos.
Dicen que cuando un muerto se te aparece, que tú sientes un frío, se te paran los Como un pelos frío. de los pies a la cabeza. Yo he sentido esas cosas. Igual a veces he estado soñando que alguien te habla y que no es una voz, o puede ser una voz familiar o una voz no familiar, que te dice cosas que tú dices, esto es malo. Tú lo escuchas, te pueden estar hablando cualquier cosa y tú dices, esto es malo, esto es una persona mala. Yo nunca Y no experimenté. puedes hablar. O sea, tratas de hablar y no puedes hablar, pero eso es como el sueño. Y a veces te puedes hasta despertar y estás viendo y no te puedes mover. Eso tiene un nombre. Tú sabes que a mí una vez me pasó eso y o sea, me ha pasado varias veces y me pasaba en mi casa, porque yo siempre dije que en mi casa había alguien y mi papá lo ve y yo le digo, mami, es una persona gruesa, o sea, no es una mujer, pero una persona gruesa. Entonces, una vez, ese día yo moví mi cama de posición. No, no tiene a nadie detrás. Ese día yo moví la cama de posición y la puse justo al lado de la puerta de entrada de mi cuarto. Y yo estaba durmiendo y de momento sentía que no podía respirar. Y no podía respirar, y no podía respirar, y no podía respirar. Y era una cosa como que ya estaba desesperada. Entonces abro los ojos y te juro que yo vi un demonio. Y esa cara a mí nunca, nunca, nunca se me va a olvidar. ¿Cómo era? Porque yo lo vi, era negro, era feo, era una cosa horrible, era algo que yo nunca más en mi vida quisiera volver a ver. Y me tenía las manos aquí y yo lo estaba Ay, yo he viendo. soñado cosas así, como que no puedo respirar y como que alguien me está ahorcando. Sí, me estaba ahorcando y yo así, yo no me podía zafar, no me podía zafar. Entonces como que de momento en ese trance que yo tenía me acordé que había movido la cama del lugar y que lo único que tenía era que estirar esta mano y abrir la puerta. Entonces en mi casa siempre dormimos con la luz del pasillo abierta, prendida. No sabía que la luz del pasillo se abría. Entonces, estoy yo así mirando esa mierda fea, mala, ahorcándome y yo no podía respirar. Y de momento saco esta mano, abro la puerta y todo se fue. Y me quedé como que ¿sabes? Tratando como de pensar, de analizar todo lo que estaba pasando y fue un momento de lo que estaba viendo, ¿yo estaba dormida o estaba despierta? ¿O en qué mundo o en qué trance estaba? Porque realmente lo que yo vi no era normal. Y me había pasado. Voy a buscar a ver cómo se... Sigue hablando, voy a buscar cómo Me se había llama pasado eso. anteriormente, pero nunca, 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 te juro que nunca me había pasado de la manera que me pasó. Te lo prometo. Y igual una vez soñé que el diablo estaba encima del techo de mi vecino. Y a mí esa imagen del diablo en el techo de mi vecina, todavía yo me acuerdo porque yo vi el diablo tan y tan y tan clarito. Y yo me acuerdo que me levanté ese día, probablemente era un sábado o un domingo, porque me levanté a jugar y yo era chiquita. Entonces voy y le digo a mi vecina, o sea, la nena de la dueña de la casa, la hija de la dueña de la casa, y le digo, yo vi al diablo en tu casa. Y ella hizo un show y la mamá después vino y dijo que no quería que su hija se pasara conmigo, que yo era mala, que yo era mala influencia. Y yo le decía, pero es que fue un sueño. Y yo siempre me acuerdo de ese sueño porque ese sueño para mí significó que en esa casa había algo malo. Y efectivamente, Okay. ¿sabes? En esa casa hubo problemas de droga, los papás se divorciaron, ¿sabes? Hubo demasiadas cosas malas en esa casa que no pasaron inmediatamente que yo tuve el sueño. O sea, probablemente pasaron, ¿qué? 8, quizás 10 años aproximadamente. Pero siempre me acuerdo que yo dije, en esa casa hay algo malo. Y había algo malo en esa casa. Para terminar, esto se llama la parálisis del sueño. Dice que usualmente la parálisis del sueño ocurre durante la fase del REM, que el movimiento de los ojos es bien rápido y el cuerpo está naturalmente inmovilizado para evitar que actúe físicamente en tu sueño. Entonces, dice que las personas experimentan alucinaciones visuales, auditivas y táctiles durante este episodio, lo que puede hacer que sientan presencias extrañas como sombras o figuras
y lo relacionen con experiencias paranormales, aunque parece ser aterrador, no es peligroso y generalmente dura pocos segundos o minutos. Yo he experimentado eso. Inclusive me ha pasado que me he despertado y vuelvo y cierro los ojos y digo, esto es un sueño, y me despierto y ya me puedo mover. No, a mí eso no me ha pasado. A mí me ha pasado, sí me ha pasado que estoy como media paralizada, como que sí puedo mover partes de mi cuerpo, pero no me puedo mover como normalmente uno No, se mueve. como que no, es como si alguien me estuviese aguantando, es lo que Ajá, yo siento. exacto, exacto. Pero nunca me había pasado tan terrible como ese día. Bueno, ahora, si le ha pasado este tipo de cosas, por favor cuéntenos en los comentarios si tienen alguna historia para nosotros poderla contar aquí. Déjennosla saber. Acuérdense de darle share, comentar, darle like. Él lleva y trae, que a nosotros nos encanta seguirnos en las redes Acuérdense de sociales. su abuelita, envíeselo a su abuelita. Y dígale a su abuelita que ve el video, que le dé like también, que se suscriba. A la abuelita. ¿Y por qué a la abuelita? Porque sí, porque las abuelitas son las que hacen el arroz de la bichuela bueno. Bueno, nos vemos en otro episodio.